Y si es su voluntad, estaremos mañana en Esteros y el domingo en El Lucero, cerquitita de Aldama. Yo le doy gracias a Dios porque como decía hace más de 30 años mi pastor, cuidado con lo que le pides a Dios, porque Dios te lo cumple. Y allá en el barco donde yo estaba, yo le pedí a Dios que me permitiera congregarme, porque ciertamente podíamos hacer un devocional. De hecho, el capitán me pedía que hiciéramos un devocional a bordo, y lo hacíamos, pero no es lo mismo, indudablemente, hacerlo en un barco que estar en la casa de Dios, y más en la iglesia donde conociste al Señor. Yo se lo pedí al Señor y el Señor me lo concedió. Más aún, ahora me permite tener actividad toda la semana. Oiga, ¿quién hace eso? Solo el Señor. Usted confía en Él. Cuando le pide a Dios las cosas de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y Él nos las va a dar. Es como un padre le pide algo a sus hijos. ¿En qué se va a gozar un padre que sus hijos hagan las cosas? ¿En lo que ellos quieran o en las cosas que como padres sabemos que son buenas para ellos? Yo creo que en las cosas que nosotros sabemos que son buenas para ellos. Así nosotros, cuando sabemos lo que a Dios le agrada y lo hacemos, indudablemente que va a haber bendición. Hermanos, busquen en sus Biblias, por favor, nuevamente el Evangelio según San Mateo. Vamos a tener la palabra, el mensaje de la palabra de Dios de esta noche, allá en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, de los versículos 33 al 37. Mateo versículo 5 del 33 al 37. Si ya lo tiene, puede ponerse de pie. Vamos a leer de manera alternada. La palabra de Dios dice así. Mateo 5, 33, 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Unidos, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, tú sabes todas las cosas, Padre, tú sabes que te amamos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu benignidad. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración. Ahora, Padre, te pido que tú nos des tu mensaje, Padre, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En esta tarde vamos a titular el mensaje: ¿debemos jurar? ¿Debemos jurar? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Primero déjeme hacerle una ilustración de lo equidistante que somos nosotros con nuestro Dios. Dios es un Dios al que le interesa, es el único Dios verdadero, no me malinterprete, pero a Dios le interesa la verdad. Tristemente, al ser humano, al hombre, muchas veces, por no decir la mayoría, le interesa su conveniencia. Lo vemos en los religiosos de la época del Señor. Según eran las personas más religiosas, pero lo que buscaban era su conveniencia. ¿Qué es la conveniencia? Mire, vamos a suponer que usted va a cocinar, y va a cocinar una sopa que lleva verduras. Desde luego que las verduras necesitan lavarse, necesitan picarse, necesitan cocerse. Pero en la modernidad de nuestros días, usted puede ir a un supermercado de esos modernos y va a encontrar bolsas con las verduras
ya preparadas, inclusive ya precocidas. Prácticamente nada más se las avienta a la olla y 5 minutos y ya está. Pero hay un detalle, son más caras. Entonces, alguien podría decir, pero el tiempo que nos ahorran, efectivamente, pero si usted tiene tiempo, usted puede pelar las verduras, picarlas y cocerlas y se ahorró unos pesos. Iba a decir unos centavos, pero ya hace mucho que dejamos de usar centavos. Pesos. Bien, esa es la conveniencia. A Dios eso no es lo que le interesa la verdad. Tristemente, en los tiempos de nuestro Señor y Salvador, cuando Él estaba en su ministerio en esta tierra, habían llegado a un extremo tan aberrante los religiosos de su época, que en la cuestión que estamos viendo de los juramentos, tenían hasta un libro nada más dedicado a los juramentos que se tenían que cumplir y los que sí se podían romper. Como que ya empezamos a ver que algo está completamente torcido. ¿Cómo que juramentos que sí se deben de guardar y que sí se pueden romper? Ven como de entrada el ser humano tristemente enseña las orejas. ¿Cómo que juramentos que se pueden romper? ¿No es algo ya aberrante desde que entramos a ver ese asunto? Claro que es algo aberrante. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted y yo, hermano, tuviéramos palabra. Y siempre cumpliéramos lo que decimos, lo que proponemos. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo tengamos palabra y lo que digamos, lo hagamos. Pero dígame si no, el ser humano, hablando de la humanidad en general, y algunos de nosotros de repente nos portamos como niños. Yo no sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo hace más de 50 años cuando era niño. Y de niños jugábamos. Y yo veía allá en la Galeana, cerca del río donde yo crecí, que hacían hasta movimientos y decían, te lo juro, y se chupaban los labios, hacían varias faramayas. Yo los veía extrañados y decía, bueno, es la manera en la que les han enseñado. Ellos han aprendido así, a que les crean, como niños. Pero tristemente, como éramos niños, yo me daba cuenta que buscaban la manera precisamente contraria de no cumplir lo que estaban diciendo. Y yo me acuerdo que cruzaban los dedos y escondían la mano y decían, no, a ver las manos. Y muchas cosas de ese tipo. Juegos, porque éramos niños. Pero nosotros no debemos de ser así. Y tristemente aún hoy seguimos escuchando lo mismo. Ya siendo adultos, seguimos oyendo personas, no sé, en la calle o en el trabajo, que siguen diciendo, te lo juro, te lo juro. Y luego le cambian el nombre a Dios, le dicen por Diosito. Así le cambian y dicen un montón de cosas. ¿Cuál es el problema con esto? Que están deshonrando a Dios, cambiándole nombre, tomándolo en vano. Está mal, porque de entrada piensan no cumplir muchas veces. ¿Cuál es el problema? Que deshonran a Dios. Y luego se la cambian. No le juran por Dios, pero le juran. Mira, aquí el Señor nos está diciendo, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra. Es más, dice que ni por la propia cabeza de uno debería de jurar. Ya en los tiempos del Señor lo hacían, hoy lo siguen haciendo. Dicen, te lo juro por... Y dicen, por mi mamacita, dice. Ah, y le agregan santa. Bueno, esto es un problema grave. Porque de todas estas cosas, aunque cambiemos a Dios, que cambien ellos a Dios en esos juramentos, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Oiga, juran por la tierra, dice el Señor, juran por la tierra. No pueden jurar por la tierra, ni por los cielos, ni por la propia cabeza de uno.
porque no tenemos control ni de nuestra propia cabeza. Pero alguien que ya leyó este pasaje me puede decir, bueno, pero ¿y si me pinto el pelo? Ahorita ya hay muchas maneras de pintarme. ¿Y qué? Se lo puede pintar no una, 10, 20, 100 veces. Le va a volver a crecer y van a volver a salir las canas blancas. Si es que no se las han sacado verdes ya. El pelo va a crecer. Entonces nos estamos engañando nosotros. No tenemos control de nada de eso. Y las personas no lo quieren ver así. No tienen control de nada de eso. Hermano, déjame decirte que tú y yo, de lo único que sí tenemos control es de nuestras intenciones. Eso es muy importante. De nuestras intenciones, de cómo hacemos las cosas. Y déjeme ilustrárselo con esta ilustración que parece una broma, pero es verdad. Mire, había una hermana hace mucho tiempo que se estaba quedando calva. Y un día se levantó y nada más le quedaban 3 cabellos. Pero muy contenta ella, dice, hoy me voy a hacer una trenza. Y se hacía la trenza. El día siguiente le quedaron 2. Igual de contenta, dijo, hoy me peino de raya en medio. Ya no me acuerdo qué hizo cuando tenía 1, pero lo que sí me acuerdo es que se llegó el día en que ya no tuvo un solo pelo en la cabeza. Igual de contenta, dijo, pues qué bueno, hoy no me tengo que peinar, hoy no voy a perder tiempo peinando. Es la actitud, es nuestras intenciones, es cómo hagamos las cosas. Lo que sí, en eso usted y yo sí tenemos control, en lo demás no. Sí tenemos control en cómo hacemos las cosas. Por eso el Señor dijo que sea nuestro hablar sí, sí o no, no. Porque todo lo que digamos de mal procede. Si usted y yo decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo. Si usted y yo decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo. Pero, si es necesario que juremos, ya perdimos. Estamos mal. Si es necesario que juremos para que nos crean que vamos a hacer algo, ya perdimos. Estamos mal. Nosotros debemos arrepentirnos cuando nos equivocamos. Si estamos en esa posición de que tengamos que convencer a la gente de que vamos a hacer algo, pues debemos arrepentirnos de habernos equivocado. Y déjeme decirle una cosa, Dios no es hombre para arrepentirse, Dios no tiene que arrepentirse. Nosotros sí, usted y yo sí. Cada vez que caigamos en una situación de este tipo, debemos arrepentirnos. Siempre lo que digamos, cumplámoslo. Porque Dios sí es fiel. Y déjeme enseñárselo de esta manera. Cuando el Evangelio llegó a China, esos primeros misioneros, desde luego lo que encontraron fue gente agricultora. Y en la parcela de un ancianito, lo ganaron para Cristo. El Espíritu Santo obró en ese corazón y se convirtió verdaderamente. Los misioneros lo invitaron a que los acompañara. Acompáñanos a compartir el Evangelio. Y la primera respuesta de este hombre, pero tengo que sembrar. Y se dio la vuelta y se regresó a su casa. Pero apenas entró en su casa, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué vas a sembrar? ¿Tu semilla o la de Dios? Y no estuvo tranquilo hasta que salió y le dijo a los misioneros, voy a acompañarlos. Y se fue con ellos un tiempo. Cuando regresó, corriendo porque quería empezar a sembrar, ya todos sus vecinos habían sembrado. Es más, ya estaban brotando las plantas, ya estaba verde todos los campos de sus vecinos, menos el de él. No le hago larga la historia. Corriendo se puso a sembrar y sembró, aunque de reojo veía los campos de sus vecinos y decía, ah, caray,
realmente se sentía triste. El problema es que en esa temporada no llovió hasta después de un par de meses. ¿Qué sucedió? Los campos de los vecinos no pudieron dar con todo su vigor las plantas y produjeron un 10% de lo que iban a producir normalmente. Pero gracias a que este hombre sembró tarde, sus plantas sí produjeron a 100 por 1 y fue la mejor cosecha. Ojo, sus vecinos inteligentemente no sintieron envidia. Corrieron a preguntarle a este hombre el siguiente año en qué fecha iba a sembrar, porque ellos querían sembrar cuando este hombre sembrara. ¿Qué le quiero decir con esto? Que les dieron la oportunidad a este hombre de decirles por qué sembraba tarde o cuando él sembraba. Él sembraba cuando terminaba de hacer la obra de Dios, porque ponía a Dios en primer lugar. ¿Y qué creen? Dios es fiel y Dios no lo había desamparado. Entonces, hermanos, si Dios es fiel y Dios cumple lo que nos promete, y usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que Dios Padre. Él cumple lo que dice. ¿Debemos nosotros cumplir lo que decimos? Claro que debemos imitarlo si somos sus hijos. Claro que debemos imitarlo a nuestro Dios Padre. Y déjame decirte, hermano, que la promesa más importante que Dios nos da es la vida eterna. Esa es la promesa más importante, y qué hermoso. Porque tenemos la certeza, sabemos que Dios cumple, sabemos que Dios no nos va a fallar. Si Él nos la ha prometido, Él nos la va a dar. Tenemos la certeza. Si creemos en Cristo, podremos confiar en esta promesa. Dios será fiel como siempre ha sido. Ahora, si Dios es fiel y nosotros debemos de ser fieles, ¿qué pasa en la realidad? ¿Estamos siendo fieles? ¿Qué pasa cuando no somos fieles? ¿Nos estamos portando como hijos de Dios? No. Por eso ese es un problema. Si usted y yo no cumplimos lo que decimos, no nos estamos portando como hijos de Dios, nos estamos portando como hijos de ¿quién? Del diablo. Y el Señor fue muy claro, allá en el Evangelio de Juan 8:44, lo dijo a un grupo de religiosos, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus deseos queréis hacer. Claro, se estaban portando como verdaderos hijos del diablo. Y el Señor no tuvo empacho en decírselos. Cuando usted y yo no somos fieles, no nos estamos portando como hijos de Dios. Si usted y yo mentimos, ¿quién será nuestro Padre? Bueno, dije usted y yo. Déjeme decirle, si una persona miente, ¿qué podremos pensar de esa persona que le gusta mentir? Pues que es hijo del enemigo. El enemigo, esa es una de sus es su característica principal. Es padre de mentira, es engañador. Satanás es el padre de mentira y su arma favorita son las mentiras. Miren, ¿qué pasó en el caso de Eva? ¿Le puso acaso Satanás una pistola en la cabeza a Eva para que hiciera las cosas? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Nada más le dio un par de mentiras y con eso tuvo. Con eso tuvo. Hermano, déjame decirte que si tú y yo somos hijos de Dios y mentimos, vamos a ser el más triste ridículo de nuestras vidas. Porque no puede ser así. Si somos hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a portar como hijos del diablo? No puede ser. Es como la persona que un día, un matrimonio del mundo, el marido se fue a la cantina, se peleó
y regresó todo rasguñado de la cara, golpeado de la cara, y no quería que su esposa se diera cuenta porque no se le iba a acabar con la regañiza. Entra despacito, se duerme y se levanta temprano, antes que la esposa, y corre para irse al trabajo y que su esposa no lo descubra. Pero primero, como le duelen las heridas, va y saca unos curitas y se va al trabajo. Se los pone y se va al trabajo. Ya estando en el trabajo, le habla a la esposa: oye, Juan o Pedro, o no recuerdo el nombre, ¿fuiste a la cantina anoche? No. ¿Y te peleaste? No, yo no sé quién te ha contado todas esas mentiras. Entonces, ¿por qué está lleno de curitas el espejo del baño? ¿Qué pasó? Que estaba tan mal esta persona que en lugar de ponerse los curitas se los puso a su imagen en el espejo. ¿Qué pasa cuando mentimos? Lo mismo. Vamos a hacer un ridículo fenomenal. ¿A poco no cree que el mundo es lo que quiere ver? Porque cuando nos portamos como hijos de Dios, es cuando no les gusta, cuando les duele. Dijo el Señor: yo doy testimonio de Él, y el mundo no puede aborrecerlos a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él, que sus obras son malas. Cuando nos portamos como Dios manda, les damos testimonio de que hacen las cosas mal. Por eso quieren que nos portemos igual que ellos, para ellos tranquilizarse, para que su conciencia ya no los esté redarguyendo. Eso es lo que quieren que hagamos. Por eso usted y yo debemos de ser fieles. Debemos de cumplir, de honrar la palabra. El diablo es un engañador. Y cuando usted y yo queremos manipular las cosas a nuestra conveniencia, esto es falsear la verdad, nos estamos portando como Él, y entonces no nos estaremos portando como hijos de Dios. Por eso debemos de hacer las cosas como Dios manda. Y déjame decirte, hermano, lo más triste, que hay personas que lo hacen, conociendo que están mal, lo hacen y les puede ir bien, tal vez la primera vez, tal vez la segunda, como aquel niño que lo mandaron a cuidar las ovejas y gritó: el lobo, el lobo. Y eran mentiras. Y se rió y se divirtió. Y la segunda vez también, aunque cada vez fueron menos gente. Pero en la tercera, cuando ya nadie vino y el lobo sí vino, ¿cómo le fue? Mal. Si decimos mentiras, tal vez nos salgamos con la nuestra la primera vez, tal vez. Pero al final vamos a perder y vamos a hacer el ridículo. Y esa es nuestra situación. Hermano, Cristo Jesús nos llama a ti y a mí a que siempre digamos la verdad, a que siempre seamos fieles, a que siempre honremos la palabra. Dios siempre es honrado en todo lo que dice. Todo lo que Dios dice, lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá. Por lo tanto, Dios todo lo que dice, lo cumple. Si usted y yo honramos la palabra, entonces Dios nos va a honrar, porque vamos a estar siendo fieles y vamos a estar haciendo lo que Él nos mandó. Por lo tanto, si somos honrados, Dios nos honrará, nos cuidará y nos defenderá con su poder, porque estaremos haciendo su voluntad, lo que Él manda. Ya acercándonos al final, hermano, déjame decirte que hay un pequeño bemol en esto. Tal vez tú y yo, alguna vez de buena fe, hemos querido hacer muchas cosas y nos comprometemos a hacerlo, pero algún evento desafortunado nos lo impide. Puede suceder alguna vez, a mí me pasó la semana pasada. Un evento nos impidió llevar a cabo el plan que teníamos. Bueno, hay cosas fortuitas que pueden suceder.
Por ejemplo, ahorita ya para llegar, yo no tenía pensado que se nos fuera a atravesar un funeral y que me hiciera perder 10, 20 minutos más. Yo no lo tenía planeado. Son cosas que suceden. Pero gracias a Dios, Dios nos permitió llegar. Pero déjeme decirle que en el caso de que esos eventos te pasen muy seguido, entonces algo está mal. Algo está mal porque lo que va a suceder es que aunque tengas muchas ganas de cumplir siempre, pero si empiezas a fallar una y otra y otra y otra vez, el problema aquí es que te van a perder la confianza. Hermano, entonces no te comprometas. La palabra de Dios es muy clara. Mejor no prometas, porque es muy triste que prometas y no cumplas. Mejor abstente de prometer, no te comprometas si estás viendo que estás fallando. Y digo esto aclarando porque mucha gente realmente tiene ganas de hacer muchas cosas y no falta un evento que se lo impida. Y ojo, dígame si no, cuando usted empezó a conocer al Señor y quería venir a la iglesia, siempre había un estorbo que quería meterse entre usted y la iglesia. Sí, a todos nos pasó. Porque hay alguien empeñado en que usted no venga al templo. Y ese es el enemigo. Entonces, hay otro punto aquí también, otro pequeño paréntesis. Oiga, hermano, y si me llaman a mí a los juzgados, y como se ve ahí en las películas, me ponen una Biblia y me hacen jurar, ¿debo jurar? Desde luego que sí, hermano, porque no te lo están diciendo porque no te tengan confianza a ti. Es porque no le tienen confianza a toda la recua de delincuentes que han pasado antes. El Señor mismo declaró bajo juramento cuando tuvo su juicio amañado y completamente corrompido. Pero Él tuvo su juicio y Él dio testimonio bajo juramento. Por lo tanto, ese es un pequeño paréntesis. A lo que Dios te llama es a no jurar como lo hacían en ese tiempo. Para todo tenían que jurar. Dios quiere que en tu vida diaria no sea necesario que tengas que convencer a la persona de que eres fiel. Que eso no sea necesario. Que todo el mundo sepa que eres una persona honrada, que cumple lo que dice, que cumple lo que promete, que es honrado como nuestro Padre es honrado. Y déjame decirte, hermano, que desde niños debemos de aprender eso. Muchos lo aprendimos de la manera difícil, otros de una manera más sencilla. Pero el ejemplo es el de ese niño que se le hizo muy fácil cuando tenía 4 o 5 años abrir el monedero de su mamá y tomar unas monedas para ir a comprar unos dulces. Se le hizo muy fácil, pero la mamá lo hizo entender. ¿Qué se imaginan ustedes? Que lo agarró a chanclazos, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. A mí también fue lo primero que se me vino a la mente. Pues no, ya el niño entendía. Y la madre le enseñó al niño que el problema no era el dinero. El problema era la decepción que le había causado a ella como madre, porque iba a perderle la confianza de ella en adelante. ¿Qué pasó? Ya no iba a poder dejar a gusto el monedero, para empezar. Yo no sé la manera en que usted le enseñaron, y yo no sé la manera en que usted vaya a enseñar, pero debemos hacerlo. Debemos enseñar a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Ahora, si no estamos diciendo la verdad, cuidado, porque déjenme hacer una pregunta. Y estoy divagando, ¿verdad? Estoy diciendo, si alguien no acostumbra a decir la verdad, déjeme preguntar, hermano, ¿qué le va a costar a esa persona
aprender a decir la verdad. ¿Qué le va a costar? Porque si es un hijo de Dios, le va a costar. Debemos, usted y yo, hermanos, poner atención a las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dio la orden: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Debemos decir sí o no. Porque si precisamos decir algo más, ya estamos mal. Porque todo lo demás que tengamos que decir, de mal procede. Si usted y yo decimos siempre la verdad, estaremos mostrando que somos hijos de Dios. Y déjame decirle una cosa: así fue tentado nuestro Señor. Cuando fue llevado al desierto, fíjese, 2 veces el diablo le preguntó: si eres hijo de Dios. Fíjese qué interesante. Si eres hijo de Dios. Oiga, ¿usted cree que el Señor no sabía que era hijo de Dios? Claro que lo sabía. Pero fíjese cómo trabaja el enemigo. Si eres hijo de Dios. No una, 2 veces le preguntó, 2 veces puso la duda. Pero nuestro Señor le contestó con la palabra de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios lo bendiga, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuál va a ser nuestro hablar? Sí, sí, no, no. ¿O estamos siendo movidos por esa pregunta? ¿De veras sí sois hijo de Dios? ¿Será necesario que tengamos que convencer a las personas de que somos hijos de Dios? Yo creo que ese no es el caso. Yo creo que todos deben conocernos por ser hijos de Dios, honrados, y que cumplimos como Dios nos cumple. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. ¿Eres hijo de Dios? No necesitas estar en miércoles. Amén. Amén. Por ahí comienza la mentira, ¿no? Por ahí comienza, hermano, la decepción. Sí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esto es un tema amplio, hermanos. Amén. Es un tema amplio. Esto es breve, nada más lo que acabamos de